Daremos inicio con la primera ponencia. Para esto se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Luis San Martín Pedrosa, quien egresó del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero como ingeniero en Ciencias de la Tierra, con especialidad en exploración petrolera. Actualmente se desarrolla como especialista en levantamientos topográficos y fotogramétricos en la empresa Geotop, donde ha llevado a cabo levantamientos topográficos con estación total, GPS y dron, así como levantamientos fotogramétricos en distintas partes de la República. Esta mañana nos viene a compartir la charla titulada Fotogrametría aérea de dron. Adelante. Muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad estudiantil del prestigioso Instituto Tecnológico de Venustiano Carranza, Puebla. Un saludo para todos ustedes, a los docentes, directivos, también al personal administrativo que esté con nosotros acompañándonos en esta presentación. Quiero extender un saludo muy cordial también, en especial a la ingeniera Viridiana Herrera y al licenciado Marco Antonio Espinosa, quienes nos han dado también esta oportunidad a nosotros como empresa Geotop de compartir con ustedes este momento en el cual queremos que todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Venustiano Carranza conozcan acerca de la tecnología o el método que se utiliza para levantamientos con dron, o también se le conoce como fotogrametría aérea con dron. Nosotros en Geotop somos una empresa topográfica 100% mexicana con más de 12 años de experiencia aplicados a la construcción, estudios y proyectos, realizando levantamientos topográficos, industriales, ejidales, urbanísticos con estación total, y nos especializamos en levantamientos con GPS y drones. Así como también rentas de brigadas, lotificación, proyectos de rasantes, peritajes, supervisión y control de obras. Además de los servicios de topografía, nos dedicamos a la venta y distribución de equipos topográficos. En Geotop tenemos nuestro ADN, que es en cada proyecto aportar, triunfar y aprender. Y los beneficios que les comentamos en esta mañana para todos ustedes es acerca de dos principales. Es el beneficio con GPS y beneficio con dron. Bueno, el GPS nos proporciona una precisión milimétrica. De igual manera, el dron, con aparatos convencionales, logramos llegar a tener una precisión milimétrica en el cual nosotros nos basamos en el proceso convencional de estación total o GPS, mediante la colocación de puntos de control establecidos y distribuidos estratégicamente en toda la superficie del terreno. Otro de los beneficios que tenemos con el GPS es que podemos levantar grandes extensiones de terreno, y principalmente también con dron tenemos esa ventaja, que podemos levantar grandes extensiones, hectáreas, que nos permiten tener una mayor recolección de información o recolección de datos que van a contribuir a que el cliente pueda tener un almacenamiento mayor de su información, asimismo para poder trabajarlo o realizar sus proyectos. En la estación total, bueno, nosotros manejamos un aparato electroóptico cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica para mediciones rápidas y obtención de valores precisos, y los resultados se presentan en coordenadas X, Y y Z. En GPS de igual manera, pero el levantamiento se basa en la medición de distancias a partir de señales de radio transmitidas desde los satélites y los receptores que se encuentran ubicados en los puntos cuya posición se desea determinar. Y el levantamiento con dron nos permite disminuir el personal que va a estar en la ejecución para el levantamiento. En este caso, nosotros con el dron manejamos una georreferenciación mediante las fotografías que el dron va recolectando con una planeación de vuelo. Aquí les mostramos unas imágenes de acuerdo a los servicios de topografía y fotogrametría que nosotros realizamos. Estamos presentes en toda la parte central del territorio mexicano, en la parte del Bajío. Inclusive hemos tenido presencia en Cancún, en Baja California,
Prácticamente nos extendemos a lo largo del territorio mexicano, pero nuestra mayor presencia se encuentra en la parte central. Hemos trabajado para diferentes compañías, empresas en las cuales hemos prestado servicios como parques fotovoltaicos, proyectos residenciales, también como subestaciones, levantamientos, brigadas. Tenemos todo este equipo profesional que se encarga de realizar estos trabajos para contribuir a la mejora y el control o supervisión de la topografía en la obra de construcción. Aparte de ser una empresa que presta servicios de topografía, también tenemos una tienda en la cual los invito a todos ustedes a que puedan ingresar ahí en geotop.mx, conozcan los equipos topográficos que tenemos en venta. Manejamos GPS, manejamos estaciones total, manejamos equipos Garmin GPS, también manejamos accesorios para los equipos topográficos e inclusive niveles también. Los invito a que todos ustedes conozcan nuestra plataforma. Iniciando con nuestro tema principal, quiero comentarles acerca de estos conceptos muy importantes para cada uno de ustedes. Como estudiantes, es necesario comprender estos términos. La topografía es la ciencia que estudia los procedimientos que tienen como objetivo la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales, y se divide principalmente en dos. Y esas son las dos principales que nos van a arrojar unos resultados al final de todo nuestro proceso fotogramétrico. La fotogrametría es la ciencia encargada de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de las fotografías para obtener características métricas y geométricas, dimensión, forma y posición del objeto fotografiado. Aquí hay una diferencia entre estos dos conceptos, porque prácticamente la topografía es la representación en una superficie plana. Se podría decir que se limita a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. O sea que nosotros vamos a utilizar o nos vamos a familiarizar con el concepto de fotogrametría específicamente para la geodesia, a excepción de que hagamos una conversión de coordenadas a topográficas locales. De una manera muy simple se puede decir que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es. Y hay que poner mucha atención en estos conceptos porque a veces, si no se entiende la razón principal de lo que se está abordando, suelen haber muchas dudas y especialmente ustedes como estudiantes, nos gustaría que ustedes lo sepan desde un inicio para que posteriormente cuando estén en el área laboral no tengan ninguna complicación en manejar estos dos conceptos. En la topografía manejamos dos partes, la planimetría y la altimetría. En la planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal. En cambio, la altimetría es la parte de la topografía que se encarga de medir las alturas. Estudia los métodos y técnicas para la representación del relieve del terreno, así como para determinar y representar la altura, también llamada cota. Aquí es muy importante la manera en la que se representan estos dos. La planimetría básicamente está basado en un plano cartesiano y la altimetría utilizamos por lo general unos bancos de nivel, los cuales tienen cota. La cota está representada mediante la coordenada en Z, en el eje vertical. Mediante esa cota nosotros podemos realizar a lo mejor un control de obra. De igual manera se puede con una estación total, pero por lo más recomendable es que nosotros utilicemos un nivel fijo. Para que podamos tener una mayor precisión, utilizamos un nivel y un estadal. En cambio, en la planimetría, por lo general utilizamos una estación total. En la estación total, básicamente, se refiere a una orientación en un plano cartesiano mediante coordenadas en X y en Y. También las obtenemos en Z. Pero para poder realizar una orientación mediante un norte, entonces ejemplificamos una orientación mediante dos puntos para que en base a esos dos puntos nosotros podamos realizar un levantamiento.
En las ciencias de la Tierra, de acuerdo al plan de estudios que ustedes manejan, la topografía se relaciona con las materias de su carrera como percepción remota, sísmica de exploración, geología, cartografía, mecánica de suelos, geomorfología, geofísica y geohidrología. Estas materias que van incluidas dentro del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Geociencias les permiten a ustedes tener este enlace multidisciplinario entre la materia de topografía. Muchas veces la tomamos como algo que contribuye al tronco común, pero realmente es más importante de lo que imaginamos. La topografía representa básicamente la base, así como en la construcción, como nosotros como empresa Geotop nos dedicamos a la construcción, es la base de un proyecto ejecutivo. No puede existir un proyecto de construcción si anteriormente no tenemos un plano de levantamiento topográfico o un plano de mecánica de suelos, así como un plano de trazo, un plano arquitectónico, de estructurales, instalaciones eléctricas, de detalles, herrerías, carpinterías, acabados, despieces, jardinería, etcétera. Todo esto se relaciona para nosotros mediante la construcción con la arquitectura y la ingeniería civil, pero en el caso de la carrera de Ingeniería en Geociencias, se ve reflejada en todas estas materias multidisciplinarias, como por ejemplo, para poder realizar un arreglo sísmico mediante los geófonos, es necesario implementar una brigada topográfica para poder establecer las coordenadas puntuales de cada uno de los puntos de los geófonos, los cuales nos van a permitir obtener las señales sísmicas. La evolución de la topografía. Mediante el paso de los años, los topógrafos han ido cambiando o la tecnología ha permitido que los topógrafos se puedan desempeñar mediante diferentes instrumentos. En este caso, inicialmente voy a tomar como partida el teodolito. Hay más atrás todavía otros instrumentos que se han ocupado, pero para preferencia de entendimiento, lo podemos tomar desde el teodolito. El teodolito ha ido modificando, ha ido cambiando mediante la tecnología y se ha convertido posteriormente en algo más funcional como una estación total. De igual manera, el teodolito ha servido bastante para poder realizar proyectos de construcción como presas, como edificios, diferentes proyectos, pero en este caso la estación total ha sido más popular hoy en día. Y la estación total yo creo que más de alguno de ustedes la conoce, o si es que en su escuela tienen una estación total, yo creo que han tenido el gusto de poder manejar alguna. Y la estación total básicamente pues se trata de manejar dos puntos en los cuales se toma una orientación mediante ya sea recesión o el backside. El backside permite establecer un punto fijo y entonces tomas la orientación o también te puedes orientar mediante el norte y mediante la brújula y eso te va a permitir a ti poder obtener unas coordenadas en un plano cartesiano. Vas a obtener las coordenadas en X y en Y. De igual manera puedes anexar las coordenadas en Z dependiendo los alcances que tengas para tu proyecto. En el caso del GPS, la manera de entregar los resultados es muy parecida. Igual obtienes las coordenadas en X, Y y Z, pero la manera de funcionar de este equipo es muy diferente. ¿Por qué? Porque en este equipo básicamente no necesitamos un láser o un prisma para poder establecer la distancia, sino que el GPS se basa en señales satelitales, los cuales te proporcionan a ti un geoposicionamiento. Y en el dron, nosotros manejamos el dron como un instrumento principal y hoy en día la tecnología nos ha permitido obtener mejores resultados, mayores precisiones y además de eso, reducir los costos y el tiempo. Esa es la ventaja que tenemos con el dron, porque no necesitamos estar levantando todo un terreno midiendo punto por punto, sino que simplemente establecemos puntos de control mediante estación total o GPS y el dron lo único que hace es tomar las fotografías. Claramente establecemos un plan de vuelo para que entonces toda nuestra superficie de terreno sea considerada. Otro punto importante que quiero comentar con todos ustedes es la tecnología GNSS. Y aquí nos vamos adentrando, vamos dejando un poco la parte de la estación total y nos vamos adentrando a la tecnología que ocupa el GPS.
Es un sistema global de navegación satelital. Las constelaciones de satélites transmiten señales utilizadas para el posicionamiento y localización en la Tierra. ¿Cuáles son los objetivos de un GNSS? Bueno, pues es establecer una navegación precisa, tener una cobertura global, acceso las 24 horas, sistema de coordenadas común, acceso limitado libre, acceso completo para la milicia y usuarios de pago. Las principales constelaciones que tenemos aquí, actualmente las más reconocidas son el GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. Por mencionar algunos, existen más constelaciones, pero los principales son estos. Y si se dan cuenta, cada uno de ellos es ejecutado por un país, o en este caso la Unión Europea, que es de Galileo. Estados Unidos crea el GPS, Global Positional System. La Unión Soviética crea el GLONASS y China crea Beidou. Cada uno con sus fines o sus propósitos como país. Inicialmente fue implementado para la milicia con esos objetivos de establecer esas comunicaciones o precisiones, y se ha restringido para el público. Por eso es que el manejar un GPS es una tecnología que, aunque está al alcance de todos, no tiene las mismas precisiones. Cuando tú manejas un GPS de precisión, como el que estamos ahorita comentando, de precisiones milimétricas en estático y en RTK, entonces tú obtienes una mayor precisión. Al contrario que si tú manejas algo convencional como tu celular, si te quieres ubicar mediante el Google Maps, no vas a obtener esa precisión porque la precisión precisamente está limitado hasta 10 metros. Puede variar, ¿no? Hay algunas zonas en las cuales puedes obtener una precisión de hasta 5 metros, pero no menor a eso. Los principales usos, bueno, los usos militares, usos para la geodesia y cartografía, para la agricultura. Inclusive ahorita ya hay sensores que van implementados a los tractores, como vemos ahí una de las imágenes, en las cuales ya manejan, por ejemplo, para corte de terreno o corte de algún tipo de vegetación que ellos estén considerando, y entonces manejan una nivelación. En este caso, les permite poder tener una precisión mayor del corte que ellos quieran realizar. Asimismo, pueden establecer una planeación de recorrido del tractor o de algún tipo de tecnología que ellos puedan tener más avanzado que permita tenerlo de manera automática. En catastro, nosotros aplicamos mediante INEGI coordenadas que nos permiten establecer puntos georreferenciados de manera puntual mediante la Red Geodésica Nacional Activa. Asimismo, en arquitectura también se utiliza para poder realizar los proyectos de construcción, en ingeniería civil de igual manera, en la industria petrolera, en exploración, cuando necesitamos realizar, como les comentaba, algún tipo de tendido sísmico, bueno, es importante manejar una brigada topográfica que nos permita tener una mayor precisión en base a las señales sísmicas que se van a obtener de los geófonos. Puede ocuparse también para la geología, para poder realizar algunos tipos de secciones que nos permitan obtener cambios puntuales de deformaciones o señalar algún tipo de falla que pueda existir en el terreno. En cualquier caso, se puede utilizar el GPS o la tecnología GNSS. El tipo de precisión absoluta. Aquí manejamos la precisión absoluta solamente un receptor que recibe todas las señales de los satélites. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen donde dice posición absoluta, manejamos aquí 4 satélites y los 4 satélites son de diferentes constelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el satélite 1 nos va a compartir las señales en X, Y, Z que está recibiendo de acuerdo a la posición en la que se encuentra nuestro GPS, pero al recibir las señales del satélite 2, el satélite 3 y el satélite 4 realiza una configuración
se realiza una corrección de las señales satelitales y entonces la posición ya es precisa. De otra manera, no puede lograrse más que realizando una triangulación entre varias constelaciones. En la posición relativa es diferente porque se manejan dos receptores y la comunicación entre los dos receptores nos va a dar una distancia. Cada uno de los receptores está recibiendo señales satelitales. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, aquí dice conocido y desconocido. Uno de ellos está recibiendo las señales satelitales, el otro también, pero la corrección se hace mediante un radio que va integrado a la base. Y ahorita vamos a conocer cuáles son estos dos tipos de receptores. En el modo estático, método estático, esto es muy importante que lo conozcan ahorita porque lo vamos a ver en el proceso fotogramétrico más adelante. La posición del rover B, aquí en la imagen está ilustrado, también se le conoce como móvil. Es determinada en relación a la base A. Las coordenadas de A son conocidas. Observaciones simultáneas entre A y B y se elimina el error en reloj de satélite y receptor. Se minimiza el retraso atmosférico y genera una alta precisión. Aquí podemos ver un ejemplo de un levantamiento, una línea base que establecimos en Mineral de Pozos, Guanajuato, donde tenemos el GPS-1, está colocado sobre un ancla de un dado para una luminaria, y el otro se estableció una mojonera. Esta mojonera se pone una varilla y entonces se le pone cemento alrededor para que entonces ese punto no se mueva de ahí, de ese lugar, y entonces no sea confiable para poder realizar las futuras mediciones. Aparentemente los dos parecieran ser el mismo, pero no lo son. Son diferentes y cada uno tiene su nombre. En el GPS-1 es la base y a partir de este es donde se realizan las configuraciones posteriores que dan la distancia al GPS-2, que también recibe señales satelitales. En este proceso de línea base manejamos un postproceso. Y esto es lo que nos va a facilitar a nosotros tener las coordenadas correctas de acuerdo a la georreferenciación. La geodesia maneja diferentes tipos de levantamientos y la representación de la forma y superficie de la Tierra global y parcial con sus formas naturales y artificiales la representa de esta manera para que nosotros podamos tener una mayor precisión y una corrección mediante datos RINEX. La Red Geodésica Nacional, que es parte del INEGI, es un conjunto de estaciones de operación permanente que registran los datos del Sistema Global de Navegación por satélite GNSS, distribuidos estratégicamente en el territorio nacional, que materializan el Sistema Geodésico Nacional en su vertiente horizontal y proporcionan servicios de posicionamiento geodésico a los usuarios mediante datos en línea y coordenadas de la más alta exactitud posicional en el país. Los datos RINEX nos permiten tener esa corrección. Una vez que tú ya descargaste tus datos de posicionamiento de los GPS, ahora tú tienes que hacer una autocorrección. Esa corrección se realiza mediante el postproceso. Y los datos RINEX son proporcionados por el INEGI y son una red de antenas, como vemos aquí en la imagen, distribuidas estratégicamente a lo largo del país. Son bases que están funcionando las 24 horas y esto nos permite poder obtener la georreferenciación correcta de acuerdo a un modelo geoidal. Igualmente manejamos un elipsoide o un datum de acuerdo a los datos que se quieran recolectar o para los intereses que vayan a servir. Los datos RINEX prácticamente se componen de tres tipos de archivos. Archivo de datos de observación, archivo de datos meteorológicos y archivos con el mensaje de navegación de cada constelación. Estas correcciones se manejan en un programa. Nosotros, por ejemplo, manejamos el Trimble Business Center. Es un programa que nos permite establecer la georreferenciación y realizar las correcciones para estos datos recibidos con el GPS.
Ya vimos hasta ahorita lo que es el método estático y a partir de este momento vamos a ver otro método que es el método RTK. En la base, estación de referencia está en un punto conocido, rastrea todos los satélites disponibles, transmite las coordenadas de la base y los datos GNSS por medio del enlace de datos, principalmente en modo RTK. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, cambia un poco la metodología porque ahora no solamente vamos a utilizar los dos GPS, sino que se va a utilizar algo adicional que es el radio. El radio nos va a poder establecer una comunicación correcta de la distancia que existe entre la base y el rover o el móvil. Podemos ver ahí en las imágenes un ejemplo. En la base, como ustedes pueden ver, tiene una antena y tiene un radio. Está alimentado mediante una batería y el rover es el que se mueve. Es el móvil con el cual nosotros establecemos los puntos de control o hacemos nuestro levantamiento. La base queda fija y el rover solamente nos permite poder estar recolectando toda la información en una controladora. Es como una especie de celular, pero es específicamente para uso del GPS. Tiene diferentes sistemas operativos y los más actuales manejan ya este sistema Android. Hay otros que manejan un sistema de móvil, pero de igual manera los datos son muy precisos, son de la misma manera, es una recolector nada más, donde podemos exportarlos en diferentes formatos de archivo para poder utilizarlos en el programa de AutoCAD. Otro concepto principal son las coordenadas UTM. Como ustedes bien saben, el globo se divide en 60 zonas, norte y sur, de 6 grados de longitud, y cada zona tiene su propio meridiano central. La división entre la zona norte y sur ocurre en el Ecuador. Las regiones polares usan el sistema de coordenadas universal Polar Stereographic. Bueno, básicamente nos habla de que la Tierra está dividida en diferentes tipos de bandas, en los cuales se divide prácticamente entre norte y sur. Y para ver un ejemplo, ustedes lo pueden ver directamente en Google Earth. Aquí se pueden dar cuenta ustedes que está manejado todas las zonas. Las zonas se dividen entre M y N, establece el Ecuador y es donde se divide el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y aquí tenemos las 60 zonas. Nosotros nos encontramos en la zona 14, Q. Y es ahí donde podemos establecer las coordenadas para este lugar, porque ha habido ocasiones en las cuales presentan algunas coordenadas similares, pero si tú no puedes, si tú no estableces la zona correcta, esto te puede mandar a otro lugar y no a la georreferenciación que realmente buscas. Por eso es muy importante manejar el sistema de georreferenciación correcto. En base a esto, si tú conoces cómo está dividido todas estas zonas, vas a poder establecer las coordenadas de acuerdo a la georreferenciación correspondiente. A continuación vamos a pasar con el proceso fotogramétrico y les voy a mostrar un flujo de trabajo. En este proceso fotogramétrico vamos a considerar estas opciones, estos pasos. Planeación del vuelo, trabajo de campo, procesado de datos, generación de ortofoto y nube de puntos, visualización de la información, plano fotogramétrico. Antes de iniciar con el proceso, quisiera compartir con ustedes un video.
En este lugar, es en San Luis de la Paz, Guanajuato, se extrajeron las fotografías para generar un ortomosaico, una ortofoto de 200 hectáreas. Primero, antes que todo, lo que tenemos que hacer es visualizar las extensiones de la superficie del terreno para considerar todos los alcances o las modificaciones correspondientes a la planeación de vuelo. En este vuelo se realizó a 120 metros de altura. Son algunas de las imágenes que se obtuvieron de este vuelo. Y ahí se pueden apreciar las construcciones que corresponden o que están dentro de del territorio. Ok, considerando los pasos que acabamos de mencionar, en la planeación del vuelo tenemos que tener en cuenta estas tres consideraciones: la delimitación de la superficie, la colocación de puntos de control, generar el plan de vuelo. Debemos de conocer las extensiones que vamos a fotografiar para poder realizar una medición precisa. Esto en base a que es muy importante que nosotros tengamos en consideración también el tiempo de la duración de las baterías del dron. Nuestro equipo puede estar expuesto si nosotros no consideramos todos estos alcances. Por ejemplo, aquí tenemos y les presentamos unas ortofotos a algunos proyectos que hemos realizado. Tenemos proyecto Suburbio Santiago, un proyecto de lotificación aquí cerca de Querétaro. También manejamos esta ortofoto que es de una presa en Juriquilla y este es en Aguascalientes. También manejamos los modelos digital de terreno, pero en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en las ortofotos. Ok, las consideraciones a manejar cuando nosotros estamos delimitando la superficie es principalmente cuántas baterías tengo, cuánto tiempo es el necesario para poder ejecutar mi plan de vuelo, porque básicamente una batería depende del dron, porque hay diferentes tipos de drones. Los drones están clasificados como ala fija o como rotores, multirotores. En este caso nosotros manejamos el multirotor y la cantidad de la batería que utiliza el dron
pues es muy importante. Es muy, a veces nos permite manejarlo mediante 20 minutos o dependiendo si la saturación o la superposición de las imágenes es muy reducida. Establecemos los puntos de control en campo y esta es una parte, por ejemplo, para las consideraciones, tenemos que realizar un método estático, como ya lo vimos. El método estático es el que nos va a permitir establecer una línea base de referencia georreferenciada al INEGI en la red geodésica nacional activa. Y nos va a arrojar unas coordenadas para que posteriormente nosotros podamos tener la colocación de puntos de control y establecemos los puntos de control estratégicamente en todo el terreno. No deben de ser puntos que estén muy pegados, sino que básicamente si tú tienes una malla, por ejemplo, cuadrada, entonces tú vas a tratar de abrir por lo menos los 5 puntos que estén distribuidos en cada una de las esquinas y uno en el centro. Pero, por ejemplo, si tú tienes una extensión mayor, mientras mayor sea tu extensión, tú vas a necesitar más puntos de control. Mientras más puntos de control tengas, entonces vas a poder realizar una mayor precisión del levantamiento fotogramétrico. Y ahí se establece mediante el método RTK. Como ya lo vimos aquí en la imagen, por ejemplo, para este proyecto se hizo en San Rafael, Querétaro. Ahí tenemos el radio y esta es la base. Y con el rover nosotros fuimos estableciendo todos los demás. ¿Para qué? Para que entonces estén todos los demás anclados a este punto de control que ya está georreferenciado al INEGI. Generando el plan de vuelo. Aquí el dron va a realizar un recorrido y nosotros establecemos la superposición que existe entre cada una de las imágenes que vamos a recibir. Por ejemplo, superposición lateral o superposición frontal. Nosotros por lo regular manejamos hasta 75%, que es lo más ideal para que entonces el solapamiento de las imágenes pueda generar buenos resultados. Diferentes configuraciones se pueden realizar para la planeación de vuelo. Pueden ser de esta manera como se presenta en la imagen o inclusive tú puedes darle una dirección diferente y todo esto va a depender de la duración de tu batería. Mientras menor batería consumas, tienes que tratar de ajustar todos tus alcances de la planeación del vuelo. Por ejemplo, ¿cuántas imágenes va a recolectar el dron? ¿Cuánto recorrido en distancia va a ser desde el punto en el que te encuentras? Ha tocado ocasiones que por la experiencia, si tú, por ejemplo, haces un plan de vuelo y lo pones hasta acá y tú estás en esta posición, te va a considerar más tiempo el regreso del dron al lugar de donde comenzó y eso va a repercutir en que la batería se va a gastar más rápido. Entonces estás perdiendo ese tiempo, pero más sin embargo, si tú te pones en la parte central de tu terreno, puedes establecer cualquiera de estos puntos o inclusive lo puedes iniciar desde el punto en el cual te encuentras. Eso es muy importante porque a veces por la experiencia, si no lo tienes en cuenta, puedes arriesgar tu equipo. Aquí se presentan unas imágenes en las cuales se alcanzan a apreciar unos puntitos. Esos puntitos corresponden a las láminas que están puestas en los puntos de control que ya se establecieron en el terreno. Estos puntitos son los que nos van a ayudar posteriormente a poder realizar la georreferenciación en un programa que más adelantito se los voy a mostrar. Voy a mostrarles también el video de este levantamiento de San Rafael Querétaro.
Este es el proyecto que se ejecutó en San Rafael, Querétaro, y de igual manera se tiene que, como les comentaba, ver o visualizar la extensión de la superficie. El procesado de datos. Aquí en el procesado nosotros manejamos el programa Trimble Business Center y lo más importante son estas tres cosas: georreferenciación, ortofoto y nube de puntos. El programa Trimble Business Center tiene diferentes herramientas que nos permiten a nosotros poder realizar la fotogrametría. Esta es prácticamente la plataforma en la que se muestra el programa Trimble Business Center, y aquí tiene las opciones de nube de puntos, fotogrametría, SIG, CAD, levantamiento, y ahí es donde nosotros podemos realizar la georreferenciación de nuestras fotografías recolectadas en campo. Aquí posteriormente de que nosotros realizamos una recolección, pasamos las fotografías al programa y obtenemos unos puntos de enlace. No es la nube de puntos, prácticamente los puntos de enlace son los que ligan las fotografías mediante el IMU. El IMU son los datos que recolecta el dron con su cámara que tienen una geoposición, pero necesitan una corrección mediante los puntos de control. Los puntos de control, en este caso, que se establecieron inicialmente fueron UTM y posteriormente los convertimos a topográficos con fines de construcción. Como les comentaba, si son áreas pequeñas, entonces se considera que para un proyecto en extensiones de menores o máximo a 5 kilómetros, entonces se considera como parte de la topografía para un estudio de construcción. Y si alguien llega con una estación total y se coloca en uno de los puntos, él va a tener la misma precisión generada con la conversión de las coordenadas topográficas que se obtuvieron de las coordenadas UTM de acuerdo a la Red Geodésica Nacional. Y aquí aplicamos un concepto que también es importante conocer, es factor de escala. El factor de escala es muy importante porque es el que nos va a permitir realizar esta conversión de los datos UTM a los datos topográficos. Cuando nosotros realizamos ya la georreferenciación de todas nuestras imágenes, obtenemos un informe y este informe nos muestra todos los datos que se utilizaron para poder realizar nuestra ortofoto o nuestra nube de puntos. Y aquí muy importante el sistema en el cual se está manejando. Por ejemplo, la proyección, que es zona 14 norte, y el modelo geoidal o el datum. Es muy importante también conocer todos estos conceptos para ustedes, para que posteriormente puedan trabajar mucho mejor con la fotogrametría. En el resumen de vuelo se pueden apreciar la localización de la cámara. Son los puntos verdes, 842 de las fotos ajustadas. Prácticamente yo considero la fotogrametría como un arte, porque se basa en un flujo de trabajo que requieres de paciencia y requieres de mucho control en base a la información que estás obteniendo, porque pasa de que si no, aún por muy bueno que tengas tu dron, pero si no sabes utilizar la información que recolectaste, entonces de nada sirve que tengas una cámara de hasta 40 megapíxeles si tu georreferenciación no es correcta. Y esto es en base al programa que nosotros utilizamos. El Trimble Business Center nos proporciona una precisión que creo que ningún otro programa lo podemos encontrar como en este. Hay otros programas que también se utilizan que más adelantito lo vamos a ver.
Aquí tenemos la distribución de los puntos de enlace. En los puntos de enlace, los puntitos color verde es de acuerdo a las imágenes que fueron encontrados de acuerdo a los puntos de unión de cada una de las fotografías. Obtenemos ahí unas observaciones en las fotografías y porcentajes de la frecuencia de estos puntos. También nos proporciona la calibración de la cámara, cuáles son las características que tiene. Bueno, aquí maneja la posición desde el punto principal, de acuerdo a las correcciones. Los valores de distorsión polinomial, ahí se presentan también las distorsiones calibradas y los radios de acuerdo a cada uno de los puntos de las imágenes. Esto nos presenta la media del vector de acuerdo a los residuales que existen en cada una de las imágenes. Cuando nosotros vamos estableciendo que un punto de control fue fotografiado, entonces la imagen se mueve de acuerdo a la posición que se está estableciendo, de acuerdo si lo hiciste con una estación total o lo hiciste con el GPS. Verificaciones del ajuste de bloque, resultados del bloque. Prácticamente aquí nos muestra la desviación estándar que puede existir entre las coordenadas y la orientación de cada una de estas imágenes. En la parte central se puede encontrar un poco más saturado debido a que es donde tienen mayor presencia las imágenes. En los bordes es donde se presenta una mayor, se presentan un poquito más abiertas las imágenes. No son tan saturadas como en la parte interior. Aquí también se presentan las desviaciones estándar para los centros de proyección en base a omega, phi y kappa, que son constantes que se manejan en la fotogrametría. Los puntos de control y de terreno, estas son las coordenadas que nosotros anexamos para poder realizar la georreferenciación. Fueron en total 11 puntos, considerando la línea base. Y aquí nosotros obtenemos precisiones. La precisión se puede mejorar. Por ejemplo, aquí maneja que en X tenemos una precisión de hasta 6 centímetros y 7 centímetros en Y. 6 centímetros en Z, pero no solamente se queda aquí, sino que aparte en el programa Trimble Business Center tú puedes mejorar todavía la calidad de tu nube de puntos, generar una mayor precisión y eliminar los puntos que podrían estar todavía afectándote en tus coordenadas en la nube de puntos. Puntos de control de terrenos residuales, es parte de lo mismo del informe. Y entonces, posteriormente de que ya obtenemos todos estos resultados y generamos la georreferenciación, tenemos la generación de la ortofoto. Y es esta imagen que les muestro aquí en el programa Civil 3D. Se muestra una ortofoto en formato TIFF y básicamente contiene las coordenadas. Está georreferenciado a un sistema de proyección. También obtenemos la generación de nube de puntos y es esta una imagen en el programa Autodesk Recap, donde se puede visualizar con mucha mayor facilidad todos estos puntos. Si se dan cuenta, se alcanzan a apreciar, son millones de puntos. Cuando en una estación total apenas logramos capturar uno, dos o hacemos una cuadrícula o un mallado para obtener un levantamiento, en una fotogrametría obtenemos millones de puntos. Esa es la ventaja que tenemos con levantamiento con dron, que nos proporciona no solamente un punto, sino que básicamente es todo el modelo 3D. En la visualización de la información, se puede visualizar en AutoCAD Civil 3D. También se puede hacer la conversión de los puntos COGO. Posteriormente de tener una superficie de una nube de puntos, se pasa a AutoCAD como puntos CAD y lo puedes visualizar también tu nube de puntos en Autodesk Recap, como les comentaba. Hay otros programas que también realizan fotogrametría como Pix4D o Agisoft, que son de los más reconocidos y que están a muy buen nivel, pero nosotros nos sentimos a gusto con Trimble Business Center. En Autodesk Recap les muestro un ejemplo de lo que se obtiene. Esta es como la nube de puntos.
Y si se dan cuenta, son millones de puntos, millones de puntos. Aquí hay una especie de presa. Se logra apreciar ahí un canal. Y hay correcciones que se han aplicado a esta nube de puntos. Por eso se notan algunas partes como oscuras, precisamente por las correcciones. Ya para terminar, los resultados del proceso nos proporcionan esta información. Es un trabajo arduo. Es un trabajo, un flujo de trabajo que necesitas mucha paciencia, como ya les comentaba, y aquí está el resultado. Un plano prácticamente donde consideras el primer concepto que les comentaba de los primeros, de los principales, el levantamiento fotogramétrico en base a líneas eléctricas, drenaje, instalaciones, todo lo que se puede encontrar que se maneja solamente en X y en Y. Pero, aparte, tú obtienes tus cuadros de construcción. Estos cuadros de construcción es para el deslinde, un deslinde que se estaba realizando aquí en este lugar de San Rafael. Y aquí se presentan los polígonos. Cada polígono tiene su propio cuadro de construcción. Aquí se puede apreciar de una mejor manera. Se nota un poquito más a detalle. Y ahí establecemos las superficies, establecemos toda la información topográfica necesaria que contribuye a los alcances que requiere el cliente. Aquí tenemos la altimetría, que son las curvas de nivel. Las curvas de nivel representadas en esta fotogrametría, ahí están basadas, se ponen las anotaciones y ahí se corresponden las altitudes. Se puede visualizar también de una mejor manera en Google Earth. Esta es una imagen. Si nosotros vemos la georreferenciación, hacemos la superposición de esta imagen de acuerdo a las coordenadas sin modificar nada, ahí es donde nosotros vamos a verificar que efectivamente nuestros resultados son correctos, porque vamos a tener la planimetría correcta y la altimetría va a estar dada en base a los puntos de control. El avance de la fotogrametría aérea, un sistema LIDAR emite pulsos de luz que se reflejan en el terreno y otros objetos de cierta altura. Básicamente este es el avance o esto es lo nuevo, la nueva tecnología que se tiene en fotogrametría aérea. Estos son sistemas LIDAR que van anclados también a drones de ala fija o multirotor. Ya van algunos combinados, como en este caso el CW30, y donde obtienes todos estos puntos. Obtienes todos los puntos de la nube, prácticamente son los que te proporcionan una mayor imagen aquí. Parece que se perdió la presentación. Estos intervalos son transformados en distancia ayudados por la información posicional obtenida de los receptores GPS del avión, terreno y de la unidad de medición inercial de a bordo IMU, la cual registra constantemente la altitud de la aeronave. Y prácticamente con esto tenemos un avance, porque la fotogrametría logra apreciar los puntos solamente que considera de acuerdo a la altitud o a la altura en la cual está sobrevolando. Pero el sistema LIDAR considera más todavía mayores precisiones que la de un dron convencional. Quiero que todos ustedes conozcan acerca de esta tecnología que para algunos es nueva, pero yo creo que últimamente está más inmersa en la topografía y va adquiriendo más importancia aún que otros equipos como lo han sido la estación total y el GPS.
Así que los invito a todos ustedes, la comunidad estudiantil del Tecnológico de Venustiano Carranza, a seguir conociendo acerca de esta metodología de la fotogrametría aérea con dron. Muchas gracias. Ok, excelente ponencia, muy interesante. Agradecemos la intervención del ingeniero San Martín. Daremos paso a la sección de preguntas y comentarios. Cristian García, de octavo semestre, pregunta: ¿cuál es la altura a la que debe estar el dron para que haya una mejor resolución de relieve? Ok, la resolución del relieve va en base al traslape, como les comentaba. El traslape frontal, el traslape lateral, que en este caso tú estás manejando. Si das un porcentaje mayor de traslape, es porque estás a una altura menor. Pero si, por ejemplo, tú lo elevas a 120 metros, puedes manejar hasta traslapes de 80%, que sería en este caso lo más convencional para el manejo de la información de una nube de puntos. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Sergio Soto, de octavo semestre, que dice: ¿se puede reemplazar un levantamiento tradicional como estación total por un levantamiento con dron en cuanto a la precisión para generar perfiles y curvas de nivel en fotogrametría? Sí, sí se puede. Como les comentaba, nosotros no estamos utilizando solamente el dron. Hay algunos drones que ya manejan un sistema RTK y van anclados a correcciones que va recibiendo el dron mediante PPK, que es otra tecnología en la cual esas correcciones van a otorgar al dron ya no es necesario utilizar puntos de control, sino que ya las correcciones las va a realizar el mismo y mediante el programa podemos establecer ya todas esas mediciones sin necesidad de una georreferenciación, como lo hemos hecho en este caso, en este flujo de trabajo que les presenté. Pero nosotros no dejamos de lado el establecer puntos de control. Es muy necesario utilizarlo cuando no tienes un dron que maneje esa tecnología RTK. ¿Por qué? Porque tus distancias o tus coordenadas en los puntos de control van a estar establecidas mediante un GPS o una estación total. En este flujo de trabajo lo que les presentaba es manejar las coordenadas UTM establecidas mediante GPS. Entonces no estamos dejando de lado el tener aparatos convencionales como lo son la estación total y el GPS. Son muy importantes para la fotogrametría. Ok, muchas gracias. De manera personal, tengo una pregunta. ¿Cuál es el costo presupuesto aproximado para el uso de fotogrametría con dron? Bueno, los presupuestos varían, depende el alcance de tu proyecto. Por ejemplo, en este caso, nosotros manejamos una extensión de terreno de 50 hectáreas y cabe mencionar que el tiempo en el cual se desarrolló este proceso solamente fue en un día. En un día establecimos los puntos de control, posteriormente la línea base y establecimos los puntos con RTK. Y de ahí entonces viene el trabajo de la planeación de vuelo. El dron a lo mucho se tardó como 30 minutos en realizar todo el recorrido de acuerdo a la planeación que se estableció para este lugar, pero sí los costos pueden variar, son muy variables de acuerdo también a los alcances. Por ejemplo, si un cliente solamente quiere planimetría, pues es prácticamente como la mitad del trabajo o un 70%, entre un 50 y un 70%. ¿Por qué? Porque a veces también lo que te lleva un poquito más de esfuerzo es establecer una triangulación en Civil 3D para que tú puedas obtener tus curvas de niveles o tu superficie. El Civil 3D es un programa que ya te proporciona muchas herramientas de manera muy práctica a comparación de lo que se hacía en Civil CAD.
En el Civil 3D tú puedes corregir cualquier punto y te va a hacer la modificación inmediatamente en tus curvas de nivel. Y así de igual manera tú puedes establecer perfiles o sacar secciones o sacar tu cálculo de volumetría sin ningún problema. Pero sí, depende del cliente, de los alcances que tenga para el proyecto. Pero aproximadamente es una tecnología que en un lote o en una extensión más pequeña, yo creo que debe estar rondando entre los 25,000 pesos. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecemos sus respuestas y también mencionamos que en la plataforma de Facebook se encuentran unas preguntas por si gusta contestarlas también. El Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jorge Luis San Martín Pedrosa por su destacada participación en la Semana de las Geociencias 2021, llevada a cabo del 28 al 30 de abril de 2021 con la ponencia Fotogrametría Aérea con Dron. Firma el maestro Marco Antonio Alvarado Fosado, director general del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Reiteramos a nuestro agradecimiento al ingeniero José Luis San Martín Pedrosa y damos paso a la siguiente conferencia. Recibamos ahora a la ingeniera Valeria Michelle Valencia Escobar de la empresa EPGESA. Ella estudió Ingeniería Geofísica en el Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en algunos proyectos como Causas y Consecuencias de la Subsidencia en los cuadrantes 1 y 2, Zona Oriente y Poniente, 3 y 4 de la zona 0 de la Ciudad de México, así como también tomografía eléctrica para la detección de estructuras que afectan el proceso constructivo, Polaris La Marquesa, entre otros, en los cuales ha desarrollado